Y hablemos de este tema, justamente vamos hasta Guanajuato. Le agradezco mucho a Sandra Pedrosa, diputada local de Movimiento Ciudadano en esta entidad. Pues vaya, lo que ha ocurrido, no esperaban yo creo este revés, sobre todo cuando vemos la votación de cierta manera cerrada, diputada, que se dio en el Congreso esta semana. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Michelle? Mucho gusto, gracias por el espacio. Así es, pues ya el jueves terminó este primer intento que se hizo para despenalizar por la vía legislativa el aborto. Sí fue un resultado muy sorpresivo. Para empezar, yo cuando presenté la iniciativa en octubre, sí veía ya un contexto totalmente diferente en el estado. Por Sí. primera vez en décadas, Acción Nacional ya no tenía la mayoría, ya había una distribución de fuerzas políticas muy distintas. Teníamos una presidenta con A, una gobernadora con A, quien además también pues ya se había manifestado en campaña públicamente a favor de que pues ya no se les criminalizara más a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. Sin embargo, pues bueno, ya desde hace una semana una diputada del PRI se manifestó a favor pues se dicen pro vida, pero yo digo que son más bien pro partos. Y de último momento, así es, una compañera del Verde decidió cambiar el sentido de su voto y Sí. pues finalmente fueron 19 votos contra 17 por los que no se aprobó la despenalización. Así es. ¿Y cómo toma la diputada del Partido Verde una decisión tan importante a unos minutos de la sesión del Congreso? Pues mira, ella realmente, incluso pues platicando con colectivas, ellas mismas dicen que en esta semana hubo algunas entrevistas que ella dio donde ella seguía diciendo que su postura era pues la misma que había mantenido todos estos meses. Sin embargo, pues bueno, ella en su posicionamiento cuando anuncia que cambia de opinión, dice que pues que en esta semana que pasaron cosas personales y que hizo alusión a su conciencia Ujú. y que por eso había decidido cambiar la votación. Así es, Sandra, yo tengo que, y me gusta platicarlo así directo, porque es la realidad. A veces los congresos funcionan como oficialía de parte de los gobiernos, obviamente en turno, y en el caso de Guanajuato, bien lo decías, llama la atención como una gobernadora que se había expresado a favor de pues esta independencia en la decisión del Congreso, pues se haya dado este revés. ¿Cómo no hay entonces intervención del Estado en el Congreso? ¿Realmente es un Congreso autónomo o está libre de las decisiones políticas que incluso pues no permiten la despenalización del aborto, como ha ocurrido en otras entidades? Pues mira, al menos para este tema en particular sí fue un congreso totalmente autónomo. La gobernadora se mantuvo en una postura totalmente indiferente, tan indiferente que, bueno, en el proceso legislativo se hacen mesas de trabajo con las autoridades que se encargan de ejecutar las leyes Uh -huh. para conocer sus opiniones. Siempre vienen todas, Fiscalía, Procuraduría de Derechos Humanos, Poder Ejecutivo, y este caso para el tema de la despenalización del aborto ha sido al menos la única mesa de trabajo en lo que va de esta legislatura que yo recuerdo, y de las últimas también, porque he participado en otras legislaturas, donde no vino ni el Poder Ejecutivo, nadie del Poder Ejecutivo vino a las mesas de trabajo, lo cual pues manda un mensaje muy claro, ¿no? También sobre el papel que decidió tomar el gobierno del Estado, porque al final la indiferencia y el silencio también comunica, y su indiferencia y silencio ante este tema pues me deja mucho que pensar. También la primera procuradora de derechos humanos que tiene el Estado, también decidió mantenerse totalmente imparcial e indiferente ante un tema tan importante para procurar los derechos de las mujeres. Entonces, pues bueno, Acción Nacional se mantuvo siempre pues sí, muy firme en sus posturas, en sus ideologías, las que siempre han tenido. Sí había de esta parte de la oposición, sinceramente, una esperanza de que ya después de tanta resolución que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, de tanto precedente, ya el avance que se tiene en otros estados, que ya son 24 los que han avanzado en legislar sobre la materia, también criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo posicionamiento que realizó un día antes la Organización de las Naciones Unidas, haciendo Sí. un llamado a que pues ya legisláramos rumbo a un marco jurídico que garantizara el más alto estándar de protección de los derechos de las mujeres.
pues aún así decidió mantener su postura ideológica Sí, sobre pues todo lo demás. Incluso escuchamos comentarios muy desafortunados en las últimas dos sesiones. Ellos defendieron su postura pro parto con comentarios clasistas, misóginos, machistas, discriminatorios contra las mujeres, que pues son un reflejo, ¿no? Un reflejo de la violencia y el agravio sí, comparado que se vive aquí en el Estado por sí. parte de la sociedad, pero por parte de las mismas autoridades también. Incluso pues nos llegaron a comparar con tortugas, ahí un diputado muy lamentablemente. Eh, y pues finalmente no se logró, denostaron también, menospreciaron a instituciones que tanto luego el mismo Acción Nacional dice defender, dice respetar, cuando les conviene, ¿verdad? Cuando son cosas que sí son favorables para Sí, ellos, como lo son la Suprema Corte de Justicia de la sí, sí, Nación, sí. la Corte Interamericana, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la misma presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, pues dio ahí unos argumentos también muy, muy penosos en los que denosta, margina totalmente a estas instituciones con tal de defender la postura pro parto. Entonces, pues sí, sí fueron situaciones muy lamentables las que se vieron. Sí, diputada Sandra Pedrosa, sí, queda muy claro lo que dicta la Suprema Corte y que incluso el gobierno de México ha incorporado ya los servicios de salud a todas estas disposiciones y que estados se han movido, aunque todavía hemos visto que en la acción pues no han dado resultados. Pero hablemos, independientemente del tema de los derechos, brevemente, si me permite, ¿cuál es la situación de Guanajuato y por qué urge desde su punto de vista aprobar la despenalización del aborto? Fíjate que aquí en Guanajuato tenemos una situación muy particular que se ha dado no solamente en el tema legislativo, sino Uh también -huh. desde el gobierno del estado, una retroactividad a este derecho. Eh, ya desde hace 2 años, desde el 2022, cuando estaba todavía el anterior gobernador, Diego Sinue, en el proceso de glosa, que son las comparecencias de los distintos secretarios que forman su gabinete, cuando fue el entonces secretario de Educación, se le cuestionó, la entonces diputada Yulma Rocha le preguntó sobre cómo estaba el tema de la prestación de los servicios de interrupción del embarazo derivado de esta resolución que había emitido De la la, sí, Corte, la Suprema Corte, que sí. la acababa de emitir en Sí. aquel entonces, la de caso Coahuila, y le preguntó que cómo tomaba la Secretaría de Salud esta resolución, y él abiertamente dijo, ahí está grabado el video, lo pueden recuperar, que en Guanajuato no se promovían y se difundían estos servicios, pero que ya a partir de entonces, de esa resolución, el gobierno del estado ya los proporcionaba de Sí. manera gratuita, no los difundía, pero sí los otorgaba a las mujeres que así lo decidieran. Llega esta nueva gobernadora que se había comprometido abiertamente con garantizar todos los derechos para todas las mujeres, incluyendo este derecho, y su nuevo secretario de salud declara muy penosamente a inicios de este año que sí, que efectivamente se habían suspendido la prestación de estos servicios que ya se habían estado brindando Sí. en los últimos años, porque nuestro Código Penal seguía diciendo que eso era ilegal. Sí, pues Entonces, bueno, sí, diputada Sandra, allá, es la situación de muchos estados justamente, y en medio de esto está lo de la reforma, obviamente, al Poder Judicial, de meditar muchas de las acciones de la Suprema Corte, pero sobre todo este ha sido el principal argumento de muchos gobiernos para este tema, ¿no? No es penalizar el aborto. Gracias por la entrevista, diputada, estaremos en contacto. gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.